Entonces, como les decía, vamos a hablar acerca de los fundamentos de la antropología económica. Seguimos hablando, seguimos aquí mezclando autores, mezclando las posturas de los diferentes autores para comenzar a comprender en qué consiste la antropología económica. Y como les decía al inicio, la antropología económica es antagónica al sistema económico capitalista. De hecho, el sistema económico capitalista con ese colonialismo, no solamente cultural, sino que económico, que ha venido ejerciendo en todo el mundo, es que permite que se observe de que no todas las culturas tienen la misma forma de hacer economía, aunque la economía como ciencia dice de que hay ciertos principios que caracterizan la economía y que de no cumplirse esos principios no existe la economía. Eso es lo que dice la economía, pero viene la antropología económica y contradice eso. Viene Polanyi y contradice eso. Y aquí es un debate que luego lo vamos a abordar en la unidad 3, si no me equivoco, donde hablamos de los formalistas y los sustantivistas. ¿Qué teóricos son los que apoyan la teoría de la economía formalista y qué teóricos son los que apoyan la economía sustantivista? Pero bien, la economía de mercado, que es la que tanto critica Polanyi, que es la que tanto critica Godelier, en el primer capítulo de este libro, Economía y Antropología de Godelier, se habla de la Revolución Francesa, se habla del capitalismo, se habla de la explotación. Obviamente Godelier va a abordar todo esto desde una óptica marxista, porque es marxista, pero en el capítulo 1 también de los 100 años de paz de la gran transformación de Polanyi, este libro que se escribe en 1944, también hace referencia a eso, también hace referencia a este proceso de creación del libre mercado, que es lo que Polanyi critica. De hecho, Polanyi, si algo critica en todo el capítulo 1, bueno, ustedes observaron, es esta teoría o esta frase que planteaba Adam Smith en el libro de la riqueza de las naciones, que publicó ya por 1776, donde Adam Smith decía de que no debía existir un Estado, sino que el mercado es el que se encarga de regularse por las leyes de la oferta y la demanda. Entonces, sobre esto básicamente hace la crítica Polanyi, porque Polanyi dice eso es utópico, eso es ilógico, eso no sirve, el mercado no se va a regular solo, lo que va a hacer el mercado es explotar, explotar y explotar más a la gente, y de hecho eso lo observamos en la actualidad. Si se fijan, la gran transformación fue escrita en 1944, todavía ni siquiera había terminado la Segunda Guerra Mundial, todavía no se sabía de los Bretton Woods, y Polanyi estaba acertando inmensamente a lo que había sucedido. Ahora imagínense si Polanyi hubiera reescrito, le hubiera agregado unos capítulos al libro después de los Bretton Woods, después de la Guerra Fría y después de todos estos acontecimientos, después del surgimiento del sistema, del modelo neoliberal, que el neoliberalismo no existía para aquel entonces. Entonces Polanyi se hubiera asustado, quizás hubiera dicho todo lo que predije en el capítulo 1 de la gran transformación sucedió tal cual yo lo había dicho, de que la economía iba a terminar ahorcando al individuo, de que la economía y el sistema económico no iba a velar por los intereses del individuo, sino que cada vez los iba a sumergir en más y más miseria. Los principios de la economía de mercado, quiero que por favor diferenciemos en estos tres tipos de economía de los que venimos hablando. Economía de mercado, que también es la economía política, así le llamaba Marx a la economía que hacían los clásicos, economía de mercado, economía política, Weber le llama economía ortodoxa. Es esta economía en la que nosotros vivimos actualmente, es este sistema económico en el que vivimos actualmente, y este sistema económico es el que los economistas dicen, y de hecho hay antropólogos económicos formalistas que dicen que hay principios universales bajo los cuales se rige la economía. Y hay antropólogos económicos que dicen de que si una economía no cumple con estos principios, no es economía. De hecho, cuando surge la idea, la discusión de la antropología económica, es eso precisamente lo que se estaban discutiendo. ¿Tienen economía los primitivos o no tienen economía los primitivos?
¿Y por qué se preguntaban esto? ¿Por qué este interrogante? Porque los primitivos, la economía de los primitivos no cumplía con los principios que mencionaba Weber en el capítulo 1 de, ¿cómo se llama el libro? De economía, se me ha olvidado el nombre de este libro publicado allá por contemporáneo a los argonautas del Pacífico Occidental, ahí por los años 20 lo publica Weber. Si me recuerdan, por favor, ¿cómo es que se llama? ¿No leyeron esta lectura, la Economía introducción? general, ¿no? Historia de la economía general no es. Correcto, Historia de la Economía General de Weber. Entonces ahí Weber se refiere a la economía política como economía ortodoxa. Y Weber comienza a hacer un análisis desde el capitalismo, pero la importancia de esta lectura, la importancia de esta introducción, porque no es el capítulo todavía, sino que la importancia de esta introducción es de que Weber, bueno, él es sociólogo, entonces aborda y contempla ciertos elementos de que otros autores, de que economistas no habían contemplado, porque él comienza a hablar de un proceso evolutivo de la economía, mientras que otros economistas no hablaban de eso. Pero bien, seguimos con los principios universales que se plantea la economía de mercado. Y el principal o el, principal, la principal característica que plantean los economistas sobre la economía de mercado es que es universal. Los economistas dicen la economía se da en todos los lugares, excepto en esos donde no cumplen los principios que están abajo de la universalidad. Pero la universalidad es el principal principio según los formalistas. El segundo principio es de que en la economía siempre debe de existir la propiedad privada. Si se fijan, esa es una característica, esa es la columna vertebral del sistema económico capitalista. Y de hecho eso lo mencionábamos en una de las clases que ya tuvimos anteriormente, que eso es uno de los logros de la Revolución Burguesa de 1789, donde en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre se crea el derecho a la propiedad privada. Entonces, no es necesario que exista propiedad privada para hacer economía. En la clase anterior hablábamos de los sistemas económicos y decíamos que en el sistema primitivo no existía el concepto de propiedad privada y había economía. Se estaba haciendo economía incluso antes de que existiera la escritura, incluso antes de que existiera la agricultura, y no existía el concepto de propiedad privada. Y precisamente este es uno de los argumentos de los antropólogos económicos sustantivistas para decir, no, esos principios no son universales. Esos principios que supuestamente son universales, que plantean los antropólogos sustantivistas, formalistas, perdón, realmente no son universales, porque tenemos en la historia, y también lo menciona Godelier, que la antropología, la economía y la historia van de la mano, menciona Heródoto, ya vamos a llegar a ese punto, decían estos antropólogos, creo ver, sustantivistas, de que ese no es un principio universal, la propiedad privada. De hecho, haciendo un paréntesis, ustedes se recuerdan que acá en El Salvador el concepto de propiedad privada se introduce a partir de las reformas liberales de Rafael Saldívar, allá por 1881, 1885. Y esas reformas liberales que introduce Rafael Saldívar para poder producir café, para venderle la tierra, para expropiar la tierra a los campesinos e indígenas y vendérsela a los poderosos que estaban llegando de fuera del país, que por cierto ahí es donde se consolidó la oligarquía cafetalera, es a partir de aquí, de 1881, 1885, donde se introduce este concepto de propiedad privada, donde la gente tenía que registrar en el Centro Nacional de Registro su propiedad. Entonces, antes se hacía economía, pero no existía el concepto de propiedad privada, en el caso de nuestro país. Es hasta las reformas de Rafael Saldívar, del 1881 a 1885, donde se introduce el concepto de propiedad privada de la tierra. Anterior a eso no existía. Bueno, vamos con el principio número 2. El principio número 3. Los permítanme.
Permítanme, por favor, denme 30 segundos. Ya, continuamos. ¿En qué estábamos? En el tercer principio. Oh, gracias. La generación de utilidades es el tercer principio para que se considere que existe economía. Entonces aquí vienen los antropólogos sustantivistas, los antropólogos económicos sustantivistas, y dice no necesariamente. Hay sociedades de que se satisfacen sus necesidades, hay sociedades que tienen economía, obviamente todas las sociedades tienen economía, y no necesariamente se aplica ese principio de generar utilidades, que también Weber lo decía. Recordemos que Weber escribe desde la óptica del capitalismo. Él no es un antropólogo, sino que es un sociólogo, y no es ni siquiera antropólogo y menos un antropólogo sustantivista, que son los que argumentan en contra de estos principios universales de la economía. Entonces dice Weber de que la economía pretende generar lucro, generar ganancia, y de hecho es uno de los principios universales que sostiene el capitalismo. La economía busca un fin, y ese fin es generar utilidades. Si no observemos todas las empresas, ¿cuál es el fin de todas las empresas? No es el beneficio social, no es el ayudar a que se desarrolle la sociedad. Ese es el discurso que las empresas tienen, pero el principal objetivo de toda empresa es generar utilidades. Principio universal del sistema capitalista. La economía busca generar utilidades. Es más, ustedes han visto cómo los sitios arqueológicos, de repente los gobiernos los descuidan, no de repente, sino que siempre los descuidan. ¿Por qué? Porque argumentan de que no generan utilidades, de que no son sostenibles. Y es precisamente por eso, porque hasta en la forma de administrar nuestro patrimonio cultural se hace desde una óptica formalista de la economía, no desde una óptica sustantivista. Me recuerdo que hace unos años fui cuando estaba, que era una de las autoridades de cultura, y decía eso: son insostenibles los sitios arqueológicos porque no generan para mantenerse por ellos mismos, son un gasto. Entonces vemos cómo todo se observa en la economía capitalista desde la óptica de que debe generar utilidad, como lo decía Weber. El cuarto principio es el mercado, la crítica que hacía Polanyi. Esta crítica que hacía Polanyi de que el mercado es el que determina todo, y que de hecho Polanyi hace una crítica. ¿Se recuerdan a quién es el que hablaba de la mano invisible? Smith. Correcto, en La riqueza de las naciones, 1776, es Adam Smith el que dice: el mercado no necesita quien lo regule, el mercado se regula solo, porque existe, utiliza esta metáfora, existe una mano invisible que se encarga de que hay un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio es donde tanto el que oferta como el que demanda está contento. Entonces no necesita que haya un Estado intervencionista, no necesita que haya absolutamente nada, sino que el mercado se regula solo. Y ya vamos a ver de que esas teorías liberales, que de hecho esa era la escuela económica liberal, caen con la crisis de 1929. Ya vamos a ver esa línea del tiempo, cómo cae esta escuela liberal, y luego surge el neoliberalismo hasta finales de los años 80 con el consenso de Washington. No sé si vamos bien, ¿se entiende? ¿O vamos muy rápido? Ustedes díganme, por favor.
Yo andaba algo apresurado antes de sentarme a comenzar la clase, entonces díganme si voy demasiado rápido. Sí, se entiende. Bueno, continuamos entonces. 1, 2, 3, 4 y el quinto principio es la escasez de recursos. La economía, bueno, de hecho en economía se habla de, ¿cómo se llama esta teoría? Los costos marginales y los beneficios marginales. La economía plantea de que los recursos siempre son limitados. Es otro de los principios universales de economía. La economía formalista dice, donde ustedes vayan, los recursos no van a ser suficientes. Siempre van a haber más necesidades que recursos. Y esto es algo que planteó este señor escocés, que también era uno de los clásicos económicos. ¿Se recuerdan quién es que hablaba, el que escribió el ensayo sobre demografía? Allá por 1771, 1779, también contemporáneo de Adam Smith. ¿Quién es que hablaba del crecimiento de los recursos aritméticos y el crecimiento demográfico geométrico? Es prohibido que hayan lapsos de tiempo mayores a 3 segundos. Thomas Malthus. ¿Sí se recuerdan de Thomas Malthus? Sí. Entonces vemos de que la escasez es algo de que los teóricos de la economía clásica, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, ya lo habían escrito desde el siglo XVIII, desde 1771, 1779. Entonces, partimos de esto. Este es el insumo que tenemos y este es el argumento que la economía tiene para decir, la economía capitalista es la única economía que existe. No se puede estar hablando que existe economía en las Trovian. No se puede estar hablando de que economía es ir de una isla a otra a regalar pulseras, a regalar collares. Entonces, ¿dónde está la propiedad privada ahí? ¿Dónde está la generación de utilidades? Si no los van a vender, sino que a regalar. ¿Dónde está el mercado ahí? Si no hay oferta, no hay demanda, sino que solamente llegan y lo regalan para conseguir mujer. ¿Dónde está la escasez de recursos? Si el principio de escasez dice que si hay escasez, pues no se van a andar regalando las cosas. Y en el caso del circuito Kula, se van a regalar pulseras, se van a regalar collares. Hay una contradicción. Esto no cuadra con la economía política que plantean los clásicos. Entonces, estas instituciones, estas culturas que tienen instituciones, que no tienen un mercado, sino instituciones, ¿tienen economía realmente? Y esa es la pregunta que dio origen allá por los años, bueno, esto se vino discutiendo desde los años, desde 1922 con la publicación de los Argonautas del Pacífico Occidental, pero hay un señor de apellido Herkovitz que es el que introduce el concepto de antropología económica hasta el año de 1940. Ya se había discutido con anterioridad y ya se veía de que la economía en estas culturas estaba incrustada dentro de las instituciones, desde los Argonautas del Pacífico Occidental, desde el ensayo sobre el Don, desde lo que había escrito Frank Boas, de todo esto ya se tenía indicios, ya se hablaba de que existían, de que producían, ya se hablaba de economía, pero el concepto de antropología económica como tal no se había introducido sino hasta el año de 1940 con este señor Herkovitz. De Herkovitz he tratado de buscar por todos lados material y no hay, solamente hay, bueno, no hay. Y intenté pedir un libro y no lo tenían en español tampoco. Entonces se me complicó, no tengo ningún material de Herkovitz, que fue el que introduce el concepto de antropología económica. Antes de Herkovitz se hablaba de economía, pero se hablaba de economía así como que existe o no existe economía. Y viene Herkovitz y dice, sí, existe. Se llama antropología económica. La economía que hacen estas sociedades al margen del sistema capitalista se llama antropología económica. Y la característica de la antropología económica es que no se rige por el mercado, no se rige por la ley de la oferta y la demanda,
sino que esta economía está incrustada dentro de las instituciones. Esto lo vamos a ir viendo en todo el camino. No sé si hasta acá tienen preguntas. No, todo claro. Va, entonces vamos a hacer algo. Necesito que, por favor, me comenten las lecturas. No sé quién comienza. Que me hagan algún comentario sobre las lecturas. Si gustan, yo les voy a proyectar ahí las lecturas. Más adelante las tengo en las láminas. Y ustedes me van haciendo un comentario. No sé si lo hacen así ustedes, a quien le nazca hacerlo, o yo les digo, me ayuda, por favor, Rivera o Corado. No sé cómo les parece mejor. Yo quiero hacer un comentario. Por ejemplo, yo leí todas las lecturas, pero como que en algunas he tenido, digamos que no entiendo mucho. Y lo que he estado hablando sobre Polanyi y todo eso me ha ayudado a más o menos centrarme. Entonces, como que no me siento muy preparada para hablar sobre esa lectura. La de Geber, no sé cómo se pronuncia, la que estaba diciendo sobre la historia de la economía en general. También, o sea, la leí y sí sé algunos conceptos y todo, pero como que a veces no me centro mucho en cuanto a lo de Godelier y los 100 años de paz, ya como que aterrizó un poco más, entonces como que la lectura es un poco más explícita y no tan técnica, porque a veces yo, por ejemplo, he encontrado conceptos o, por ejemplo, las crisis que se leyeron en Godelier de la Gran Depresión, no tenía o sea, no tenía conocimiento de eso. Entonces, me di la tarea de buscar algunas cosas que yo no sabía. Entonces, ahí no sé si los demás compañeros les pasará lo mismo o ellos comprenden todo, ¿no? Las lecturas. Pero yo sí Va, tengo ahí. perfecto. Esto que usted ha hecho ahorita es precisamente la participación que yo quiero hacer de las lecturas. Que usted diga la relación que hacen, por ejemplo, con la crisis de 1929, no entiendo qué tiene que ver con lo que decía Godelier o con lo que decía Polanyi. Eso es precisamente la participación. No es hacer una ponencia sobre la lectura, sino que es lo que le parece importante, lo que entiende o lo que tiene dudas. Entonces, así como usted lo ha hecho, está perfecto. Y ya vamos a hablar de eso, porque precisamente después de hablar de los 100 años de paz, del capítulo 1 de la gran transformación de Polanyi, que van desde 1815 hasta 1914, y cómo se va configurando el capitalismo, cómo se va configurando esa economía de mercado. Después de eso, quiero hacer una línea del tiempo hasta llegar al nacimiento de este modelo o esta escuela de pensamiento neoliberal, porque como les dije anteriormente, el modelo liberal muere con la crisis de 1929 y de ahí viene un periodo intervencionista que de hecho lo menciona Polanyi. Polanyi de repente dice, ¿cómo es que se llamaba este economista inglés que solucionó el problema de la crisis de 1929 en Estados Unidos? ¿Alguien sabe? Keynes, John Maynard Keynes. Entonces, Polanyi dice, lo que implementó Keynes está bien, el New Deal que implementó Roosevelt está bien, entonces ¿cómo se llama? Polanyi comienza a mencionar a Keynes, comienza a mencionar a Roosevelt, de lo que sucede después de la crisis de 1929, que ya voy a explicar eso. Estoy pendiente con eso, ya explico la relación que tiene, pero quisiera escuchar más comentarios. Los demás, ¿cómo sintieron las lecturas? Comencemos con la primera que tuvimos, la de Max Weber. ¿Qué les pareció la de Max Weber? Max Weber básicamente está haciendo una descripción de lo que trata la economía. El punto relevante de Max Weber es que está hablando de una evolución en espacio y tiempo. Está hablando de sociedades no industriales también. Entonces, ese punto es bien importante, pero da los principios, si se fijan, los principios universales de la economía capitalista los menciona Weber en esa lectura.
Básicamente Weber lo que está diciendo es la economía funciona así, la economía debe generar lucro, debe generar ganancias, pero la economía se da este tipo de intercambio. Antes no existía moneda y no era aceptada la moneda, pero él básicamente está hablando de una especie de trueque y está haciendo un recorrido por las formas de hacer economía, pero no está hablando de antropología económica, sino que Weber, como sociólogo, solamente está teniendo el alcance de ver más allá de la economía de mercado, que es lo que todos los economistas y todos los sociólogos básicamente analizaban en ese entonces. Porque si se recuerdan a Marx, Marx hablaba de la infraestructura y de todo esto, no andaba hablando de economías primitivas ni de otro tipo de economía básica, que dirían desde el punto de vista antropológico, ya voy a ceder la palabra, que si no se me va la idea, desde el punto de vista antropológico, Marx no hablaba de economías sustantivistas, sino que hablaba de economías formalistas. De hecho, es una crítica. Marx, la crítica es al capitalismo. Y Marx habla de la miseria a la que somete el capitalismo, pero no está hablando de las economías sustantivas, sino que está diciendo el capitalismo hace esto mal. En cambio, Weber está hablando de economía, de formas de intercambio, de que el dinero es lo aceptado para el intercambio, pero que también hay sociedades donde se da el trueque. Entonces está abarcando más, va más allá de la perspectiva económica que tiene el capitalismo para esta época. Porque recordemos de que Weber escribe este libro a inicios del siglo XX, no sé si lo comenzó a escribir a finales del siglo XIX, pero lo publica a finales de la segunda década del siglo XX, allá por 1920. Entonces, esa es la importancia de la lectura de Weber. Pero díganme ustedes qué otra cosa les resultó importante. Carlos, su apellido es Carlos, ¿verdad? Sí. Pero lo escuchamos. Bueno, sí, a mí la de Weber me pareció en primer lugar muy importante porque en el inicio él comenta esta parte de que todas las actividades pueden ser encaminadas en la economía, o sea, todas las actividades se pueden volver económicas, pero hace la diferencia o habla de esta parte en la que tienen que tener una nota pacífica, habla de la guerra, de que sí, la guerra puede hacerse con fines de hacerse lo que se menciona también en Polanyi, de que la guerra sobre esos países que se quedaban con los tesoros y con este tipo de compensación, ¿verdad? Del país al que habían vencido. Entonces habla de que la guerra y todas las actividades que sean violentas no pueden entrar en la categoría de economía porque no son, en este caso está hablando de que si bien una guerra puede estar justificada, en sí no es correcto, o sea, eso fue lo que yo leí entre líneas, ¿verdad? Y también me parece que la lectura realmente creo que está bien explicada, o sea, es densa, pero siento que para abarcar que está abarcando el principio del desarrollo del capitalismo, es muy, muy importante y creo que se puede complementar muy bien con lo de Polanyi. Correcto, en el tema este de la paz. Weber lo toca y también Polanyi menciona la paz. De hecho, el capítulo 1 de Polanyi de la Gran Transformación se llama Los 100 años de paz. Vean, solo un paréntesis. Quiero hablar aquí acerca de Weber y del concepto que él tiene. Weber tiene un libro, ¿cómo es que se llama este libro? El espíritu, ¿cómo es que se llama? Déjenme, me recuerdo, se llama La ética protestante y el espíritu capitalista. Este libro de Weber, bueno, aquí me salgo un poco del tema, háganme un paréntesis y vamos a entender cómo es que Weber ve el sistema económico capitalista. Vean, la ética protestante y el sistema capitalista, Weber lo que está haciendo es muy influenciado, bueno, número uno, es muy influenciado por Adam Smith, y Adam Smith es religioso, Adam Smith es calvinista. Entonces, bueno, aquí nos tenemos que ir allá por 1517. Se recuerdan que en 1517 se da la reforma protestante con Martín Lutero. Y voy a mencionar todo esto porque para Weber, ahí nace el capitalismo. Para Weber, el capitalismo nace con el espíritu protestante.
y ya les explico por qué. Las indulgencias antes de 1517, la iglesia las vendía a diestra y siniestra. ¿Se recuerdan que las indulgencias eran esos pequeños certificados que la iglesia vendía para que la gente no estuviera en el, ¿cómo es que se llama? Donde están las almas en pena. Cuando le hacen novenario, en el purgatorio. La iglesia vendía indulgencias para que las almas no estuvieran en el purgatorio. Recordemos de que allá por 1517 recién venían saliendo de la Edad Media y la gente tenía una idea religiosa. Bueno, todo lo explicaban a partir de la religión. Entonces la iglesia no desperdició oportunidad y comienza a vender indulgencias para que la gente no esté en el purgatorio, sino que boom, de un solo se vaya para el cielo, y comienza a hacer negocio con esto. Este señor que escribe las 95 tesis, un monje alemán, Martín Lutero, bueno, era monje de la iglesia, pero cuando observa eso, quizás era un señor con de muchos principios, y comienza a escribir estas 95 tesis, a hacer una crítica a la iglesia. Entonces lo excomulgan de la iglesia católica y se le hace este desorden a la iglesia católica por el negocio de las indulgencias, un acto más de corrupción que le destapa Martín Lutero. Entonces se mete en problemas Martín Lutero, lo excomulgan, pero Martín Lutero sirve de influencia para Calvino. Calvino es el que crea esta corriente religiosa del calvinismo. Entonces Calvino, desde el punto de vista religioso, creía en la, ¿cómo se llama esto? En la predestinación de las almas. Entonces Calvino decía de que las personas ya se sabe quién se va a ir para el infierno y quién se va a ir para el cielo. Entonces Calvino comienza a escribir y comienza a decir, a plantear de que la gente lo que tiene que hacer es vivir en austeridad, trabajar y ser productivo. En esta parte Calvino está contradiciendo lo que la iglesia había dicho durante la Edad Media y por lo cual odiaban a los judíos, porque los judíos acumulaban riqueza y los judíos practicaban la usura. Entonces Calvino dice, acumular riqueza, incluso prestar y hacer dinero prestando, no es malo, sino que es una forma de ser útil en esta vida, es una forma de producir, y entre más producís es un indicio de que probablemente vos sos predestinado a la salvación, sos predestinado a irte al cielo. Entonces, toda esta línea la trae Weber. Entonces, Weber ve de que, según Calvino, el protestantismo, la ética del protestantismo es trabajar y producir y generar dinero. Y comienza los países protestantes, que de hecho ¿cómo se llama? El de la mano invisible, Adam Smith, era de, ¿cómo se llama el país de Adam Smith? Del mismo de Malthus, Suecia me parece. No, se me ha ido. Pero pertenecía a un país protestante. Entonces, Adam Smith, de que en su teoría de la riqueza de las naciones sienta las bases del sistema capitalista, lo que está haciendo es escribir de economía, pero escribir de economía con los principios religiosos del calvinismo. Ese punto es bien importante. Entonces, Max Weber, en este libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, lo que está haciendo es trayéndose toda esta línea de historia del protestantismo, desde las reformas protestantes de 1517 con Martín Lutero, cuando escribe las 95 tesis, y luego la influencia que tiene en Calvino, y luego Calvino que habla de la predestinación y que lo único bueno que puede hacer el ser humano acá, que sería un indicio de que está predestinado para irse al cielo, es producir y generar riqueza, pero ser austero. Y de hecho de ahí vienen hasta la forma de vestimenta de los cuaqueros y todo esto, de traje negro y de la austeridad, pero generando riqueza. Entonces para Weber el capitalismo surge ahí, en medio del protestantismo. Obviamente esta es la tesis que plantea Weber. Hay otros que le contradicen, que tienen una antítesis de lo que está planteando Weber, pero Weber tiene esa idea de que el protestantismo y la ética protestante tiene que ver con el origen del sistema económico capitalista. Y esto lo retoma de Adam Smith, que es el que sienta las bases del sistema capitalista, con este libro que publica en 1776, La riqueza de las naciones. Más o menos por ahí viene la historia, tiene que ver con lo religioso. Y por eso este libro de Weber, que habla de la ética protestante y el sistema capitalista. Entonces, así es como él entiende el capitalismo. Permítanme.
Así es como él entiende el capitalismo. Obviamente Weber escribe hablando de capitalismo. Weber en ningún momento está hablando de antropología económica, para dejar eso claro. La relevancia de Weber es lo que les mencioné anteriormente, que está hablando de un proceso evolutivo de la economía, de diferentes formas de cambio de dinero, de trueque y de diferentes, está hablando de la paz también y todo esto, pero siempre desde una óptica capitalista influenciada por el tema religioso calvinista. ¿Quién tiene la mano arriba? Fíjense que, permítanme, Carlos y no me aparecen completos los nombres, entonces, y todavía no me los puedo, todavía no sé sus nombres. Así que la mano la tiene levantada Carlos y Corado, me imagino, pero Corado recién Sí, participó, ¿verdad? no, Carlos fue quien participó. Ah, va, Yo, entonces, Andrea. No, solo rapidito. Que Adam Smith es escocés, y lo otro que también me pareció muy importante de Weber es esta parte donde habla inclusive de la apropiación de los puestos de trabajo y todas las partes, o sea, cómo va desarrollando esa parte súper importante de cómo se divide en la economía, las instituciones y estas partes. gracias. Si se fijan, el análisis que hace Weber es bien amplio, porque Weber habla de todo lo relacionado con la economía. Levantó la mano Alvarenga Camilo. Sí, solo que no sé si antes iba a hablar Lili. Lili había levantado la mano. Sí, no, yo, bueno, cortito nada más, sí me parecía la lectura, me daba la impresión de que Weber utilizaba como más términos técnicos para describir cómo funcionaba la economía, porque sí hacía bastante, por lo menos ese capítulo que se nos asignó de los conceptos y todo eso, sí, él hacía bastante como énfasis lo vi yo más bien como un tipo de engranaje, cómo va cada pieza cayendo, o cada parte de la economía, cómo va entre en otras partes de la economía. Por ejemplo, desde el principio que él vio lo que significaba una actividad económica y fue desglosando, que era la actividad que está orientada a procurar utilidades, bienes y servicios, y luego cómo hacía la asociación de las demás ideas que la economía les representaba, por ejemplo, lo del cambio, los tipos de economía natural, economía monetaria, los tipos fundamentales de la economía también que se utilizaban, aunque por lo menos él percibía en ese momento histórico, igualmente lo de la historia económica, cómo se identificaba la historia o el total de la cultura, cómo eso representaba a cada economía o cómo pueblo se representaba económicamente, nada más, solo eso. Me parecía bien interesante, sí, los términos técnicos que él utilizaba y pues sí, es bastante interesante la conceptualización que él brindaba acerca de su estudio que había hecho. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Sí, yo creo que una cuestión que creo que es fundamental de lo que Weber trata tiene que ver con el tema de las relaciones humanas, ¿verdad? Que creo que es un punto clave para nuestro estudio antropológico, y es cuando él habla, él no se refiere a eso así, ¿verdad? Pero cuando habla sobre las relaciones de producción y habla de cómo el sujeto que trabaja, en este caso ya él habla de los esclavos y de los trabajadores de fábricas, no tienen realmente como una relevancia en el proceso de producción, sino que son como herramientas para el proceso, como que el proceso funciona mágicamente, ¿verdad? Cosa que luego con Marx vemos una contraposición a eso, ¿verdad? Que tiene que ver con la explotación y la generación de plusvalía y la venta pues, de la fuerza de producción. Y entonces creo que en eso podemos ver acotado, o sea, en su punto más básico, cómo se justifica en el liberalismo la explotación.
eso es bien importante, como desde la óptica religiosa, porque Weber, como les mencioné hace un momento, lo está haciendo desde la óptica religiosa, cómo es antagónico al planteamiento de Marx y cómo Weber lo ve como algo pacífico, algo normal, algo donde solamente funcionan como herramientas para ser parte del sistema económico, mientras que Marx viene y hace la crítica totalmente diferente. Hace una crítica donde habla del capitalismo como un sistema voraz, explotador, etcétera, totalmente antagónico a Weber. Incluso si lo contrastamos con lo que plantea, ¿cómo se llama este otro? Emile Durkheim. Emile Durkheim habla de lo económico, pero de lo económico no desde el punto de vista del mercado, sino que desde el punto de vista tampoco es del sistema, sino que él lo veía como el organismo, como un todo, y que la suma de todas las partes forman este organismo vivo. La comparación que hace Emile Durkheim es totalmente diferente desde el punto de vista económico, sociológico e incluso antropológico, que lo que de la forma de ver la economía de Marx, Durkheim, y de la forma de ver la economía como lo está planteando en esta lectura Weber. ¿Alguien más sobre Weber, sobre la lectura de Weber? ¿O pasamos a lo que hablaba el señor? Bueno. La escuchamos, adelante. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, yo solo un poquito, ¿verdad? Con respecto a la lectura de Max Weber, como lo retoma él como el capitalismo moderno como algo racional en el sentido de un racionalismo capitalista de producción, que es más rentable, más racional a la producción o a la sociedad en su enfoque moderno. Como así, bueno, como habla desde que habla de varias etapas, ¿verdad? Una de las etapas que habla es del cultivo, ¿verdad? Cuando se daba estas cuestiones agropecuarias o que había una cierta etapa de que, vaya, para producir ya no es tan esa religiosidad obstaculizaba la producción, ¿verdad? Había tiempo para sembrar, tiempo para... Hay una etapa que hace que se obstaculice la producción, pero muy contradictorio. Incluso nos dejó usted esa lectura muy contradictoria a Oliver, ¿verdad? Que yo lo siento más pegado al marxismo. Habla de la explotación, más pegado también a la persona, ¿verdad? Que esa producción es equitativa. Entonces esa contradicción entre Max Weber y Oliver, eso me pareció bastante bueno bien. para mí. Gracias. Solamente, gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Opiniones sobre la lectura de Weber? Bueno, ojalá nos alcance el tiempo. Otro que es bien importante es este video que dura 57 minutos del señor Enrique Dussel. Permítanme. Continuamos. Les decía del señor Enrique Dussel, creo que es el apellido, que también es interesante y precisamente le está haciendo una crítica no a lo económico, sino que a lo cultural. Entonces, esta crítica a lo cultural, ¿cómo lo podemos aplicar a lo económico? Porque básicamente, bueno, es muy fácil hacer una analogía de lo que él está mencionando de la cultura y luego nosotros traerlo a lo económico y decir, esto que él está criticando en la cultura también está sucediendo en lo económico. ¿Qué opinión tienen al respecto? Unas 3 opiniones y luego pasamos a la siguiente lectura, que básicamente la que me interesa bastante, porque es como el eje, es el capítulo 1 de Polanyi.
Así que solamente 3 participaciones sobre Corado Alfaro y Carlos Pacheco. ¿Quién más? Para dejar ya el listado en orden. ¿Quién va a opinar sobre y Rivera Cornejo? Va, en ese orden participamos, por favor. ¿Qué opinión tienen sobre el planteamiento del señor Dussel? Sí, esta me pareció, creo que fue como la que más me gustó de las 3 asignaciones de la semana pasada. Es súper interesante cómo él hace esta postura de la descolonización del pensamiento, porque se puede aplicar prácticamente a todo lo que es Latinoamérica, ¿verdad? Y también a otras regiones alrededor del mundo que no son necesariamente Europa, sino que pueden ser otros países de Medio Oriente y otras regiones. Él decía que esa postura de la descolonización del pensamiento también podría ser tomada como una postura política, porque pretende dar voz a los que no la han tenido, a los excluidos, puesto que no solo se les ha negado sus derechos, sino que también se les ha negado la posibilidad de crear su propio conocimiento. Como tú decías, podemos hacer la analogía de que también se les ha negado la oportunidad de producir o de tener sus propios medios de producción, porque a Latinoamérica y a muchos países alrededor del mundo se les ha impuesto un medio de producción y somos prácticamente como los países de las maquilas, la mano de obra más barata, todo lo que se puede pagar más barato, el no acceso a los servicios básicos o a las, ¿cómo se le diría? Por ejemplo, a tener un seguro de vida digno en un trabajo o a posibilidades, mejor estabilidad laboral en el trabajo. Entonces, todas estas han sido impuestas por las multinacionales que vienen acá a países pobres o tercermundistas y se les niega esa oportunidad de crear sus propios medios de producción. Asimismo, él también decía que esta descolonización pretendía valorarnos otras formas de conocimiento, que no solo deriven del eurocentrismo, sino que también puedan ser, que surgen otros pensadores y que sustentan esta corriente del pensamiento. O sea, que no solo es Dussel quien propone esa descolonización del pensamiento, sino que hay otros pensadores alrededor en Latinoamérica. Él mencionaba otros colegas que también mantienen esta posición y se me hace importante eso. O sea, él decía que la descolonización del pensamiento pretendía un reclamo, una crítica y reclamaba nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos científicos y no científicos, que se le dé realmente la importancia a que la gente de acá o la gente tercermundista también piensa, también puede crear, también puede proponer nuevo conocimiento. Entonces esto había sido prácticamente invisibilizado por la imposición de un eurocentrismo en aquella época y que todavía sigue vigente, nada más solamente. Hay 2 puntos bien importantes de lo que acaba de mencionar usted. Número 1, las relaciones sociales de producción. Recuérdense, y el capitalismo, la economía de lo que estamos hablando, es la principal herramienta que tiene, las relaciones sociales de producción. Nosotros no decidimos las relaciones sociales de producción, sino que es el sistema que nos impone, así tipo las castas hindúes. Es el sistema que nos impone qué papel es el que nosotros desempeñamos dentro de la economía y cómo son las relaciones de producción. Obviamente los que no tienen capital se sabe que van a ser el explotado. Entonces eso no lo determina la gente, sino que lo determina el mercado, lo determina el sistema económico. Y así es como han sumergido más en la pobreza a Latinoamérica, que de hecho cuando le llamamos tercer mundo, desde ahí estamos siendo nosotros mismos repitiendo los conceptos que Occidente crea al decir tercer mundo, pero es lo que somos, lastimosamente. Pero sí, las relaciones sociales de producción las determina el sistema capitalista y el sistema capitalista y la persona, perdón, no decide qué papel jugar dentro de la economía. Si no, regresemos al ejemplo que les mencioné, las reformas liberales de 1881 con Rafael Saldívar, después de que los indígenas y campesinos vivían en tierras ejidales y comunales,
donde no existía esa imposición de las relaciones sociales de producción, viene la privatización, obviamente característica y es el estandarte del sistema capitalista, y con la privatización de las tierras, ¿a qué pasan ahora los indígenas? Pasan a ser jornaleros, pasan a una relación de producción donde ellos son los explotados y donde ellos tienen que vender su trabajo y, como decía Marx, generar plusvalía para que el cafetalero, el terrateniente ahora se vuelva más rico a partir de las relaciones de producción que impuso el mismo sistema económico capitalista. Entonces, ese punto es bien importante de lo que estaba diciendo. Lo otro que se me vino a la mente con lo que usted mencionaba, y búsquenlo, después lo vamos a hablar en la próxima clase, para no perder mucho tiempo ahorita en eso, revisen de las tesis de Feuerbach, estas tesis de Marx, las tesis de Feuerbach, revisen la número 11 y tiene relación con lo que usted acaba de comentar en este momento. No se olvide ni de lo que comentó, ni de lo que dice la tesis 11 de Feuerbach. Y quedamos pendientes para la próxima clase para hablar acerca de esta tesis 11 de Feuerbach. Y continúen, ¿quién sigue con la participación? Como habíamos dicho. Yo, Andrea. Adelante. Bueno, como usted dijo que de la parte de Dussel con lo de Polanyi, yo solamente puedo pensar en la parte en la que él habla sobre qué era realmente Europa en ese momento. O sea, Europa no era en sí el gran imperio que se conoce, pues, porque realmente ellos estaban sitiados. O sea, habla de que Inglaterra era una isla que estaba allá en el Atlántico, ¿ve? O sea, no era prácticamente nada. Y que realmente ellos estaban sitiados por el Medio Oriente o por los árabes, entendería, por ellos. Y que del otro lado, o sea, por ejemplo, pasó muchísimo tiempo en los que ellos no podían venderle absolutamente nada a China. De ahí es donde empiezan a venderles el opio que producían en la India. Pero me pareció muy interesante esta parte en la que él hace el comentario de que realmente Europa no, o sea, no es que los europeos hayan enviado a sus conquistadores, como ellos lo denominan, ¿verdad? Porque querían descubrir nuevas tierras ni nada por el estilo, sino que simple y sencillamente estaban tan bloqueados por el Imperio Bizantino, por la parte esta del Medio Oriente, que no les permitían pasar. Él menciona de que por medio de las de esto de los caballeros templarios, intentaron lograr llegar a Asia, pero que no pudieron. Entonces o sea, estaban utilizando el mar como otra ruta para lograr llegar y poder expandir su comercio, porque menciona esta parte de la economía. O sea, quién era China, de que China, creo que dijo que casi 1000 años antes, Marco Polo le estaba intentando describir a alguien de que ellos pagaban con un tipo de papiro. O sea, ellos ya tenían el concepto del papel moneda. Ellos eran quienes le vendían la seda. Incluso hoy en día hay toda una crisis y un gran pleito por lo de la ruta de la seda, que la seda la utilizaban desde el Papa, o sea, toda la gente importante. Estaba la porcelana, que es lo que ocupan obviamente todas las dinastías o la monarquía como tal, toda la gente importante. También mencionaba esa parte de que la caída de la plata del Medio Oriente se explica a raíz del descubrimiento de América, que empiezan a explotar la plata de Bolivia. O sea, que él menciona que en una parte les pregunta a los árabes de que, o sea, ¿por qué ellos no llegaron antes a América, que lo tenían, o sea, estaban enfrente prácticamente, sino que por qué lo tuvieron que hacer antes los europeos? ¿Y por qué fue que ellos, que eran un imperio tan grande, fue que cayeron? Y viene y explica Dussel que la caída del Medio Oriente y la caída de todos estos de estos imperios o de estos grandes grupos se explica con la explotación que hicieron de los recursos de América Latina, también en esta parte de América como tal. También Polanyi habla de esa parte de sobre cómo ya estos países, ya Inglaterra, ahí no menciona España, pero también tiene que ver España, Alemania, cómo se repartieron la parte del África, inclusive la parte donde hubo un conflicto sobre
un tren, creo que era por las zonas donde iba a pasar, y quiénes, o sea, quiénes eran los que realmente estaban en el con el poder, porque hay una parte donde Polanyi menciona de que esas personas que, o sea, como los bancarios y todas esas personas que se habían hecho ricas, no es que estuvieran en contra de la guerra o que fueran pacifistas, porque en sí ellos habían hecho su dinero a partir de la guerra, sino que de lo único de lo que ellos estaban en contra es de que la guerra fuera a afectar su economía, llegar a tener repercusiones en lo que ellos estaban ganando. Entonces, esta parte de lo que Dussel habla sobre la descolonización del pensamiento me parece muy importante porque habla sobre que se nos ha metido esta idea de que Europa era el centro del mundo, ¿verdad? Donde se origina todo esto, pero que realmente no es eso, sino que Europa desconocía. Habla de que incluso Marx era un hombre del siglo XIX, me parece que, si no me recuerdo, y que él desconocía como tal las situaciones que estaban pasando en otros países, porque el medio, el momento no daba para que no es como hoy en día, pues que lo que pasa en Afganistán se sabe como a las 2 horas o en el momento, ¿verdad? Entonces, que realmente es a partir de ese tipo, no sé si la palabra como ignorancia estaría bien utilizada, o sea, de que ellos ignoraban lo que pasaba en otros lados, es que se crea esta idea de que el mundo todo empieza en Europa. Eso sería todo. Gracias. Falta una participación. Con respecto a lo que usted comenta, vean, en ese punto es bien importante cómo Europa, y aquí no puedo evitarlo decirle, cómo Europa estaba en una crisis por lo que usted mencionaba. Europa fue sitiada, la península ibérica fue invadida desde el siglo VIII por los musulmanes, que los musulmanes, los árabes, recordemos que eran los buenos para la matemática. Los musulmanes era una de las civilizaciones que andaban volando alto para ese entonces, más que Europa, más que los bárbaros de Europa. Entonces, en el siglo VIII los musulmanes invaden, y ahí es donde comienzan las cruzadas y todo esto, y precisamente el golpe de gracia lo dan los árabes en 1453. ¿Se acuerdan que en 1453 los árabes, Mehmed II era el que lideraba, se toman la capital del catolicismo? Se toman, ¿cómo es que se llamaba aquí en Estambul, Turquía? ¿Cómo es que se llamaba? Constantinopla. Entonces se toman Constantinopla y a partir de acá Europa queda sin vías de comunicación, porque la principal vía de comunicación que tenían los europeos era el Mediterráneo. Entonces ahora el Mediterráneo es controlado desde Turquía por los árabes. Entonces aquí es donde se ven en la necesidad de ir y buscar riqueza. Y ahí es donde comienzan a desenterrar los escritos de Marco Polo, y Marco Polo decía hay lugares donde hay riqueza, y ahí es donde surge Cristóbal Colón en este contexto también de avances científicos, pocos avances científicos, pero ya se comenzaban a dar avances científicos después de la Edad Media, 200 años después bueno, todavía estábamos en la Edad Media, todavía se estaba en la Edad Media. Entonces, a partir de aquí es que básicamente aquí, con el choque que existe entre América y Europa, es que se encuentra el financiamiento para que luego Europa se convierta en la potencia industrial que ahora conocemos. Marx no sabía de lo que estaba pasando en el resto del mundo. De hecho, Marx solo se dedica a criticar la explotación que el capitalismo hacía en Inglaterra. De hecho, una de las críticas a Marx es que el marxismo ni siquiera se aplica a la Rusia campesina de inicios del siglo XX, sino que Marx se aplica únicamente a esta economía industrial de la Inglaterra del siglo XVIII. Entonces, pero acá esta Inglaterra industrial del siglo XVIII, según lo describe Marx en el capítulo 14, toda esta industrialización, todo el financiamiento que se da, lo obtienen gracias a América. Lo obtienen gracias a todos los recursos que vienen a saquear al continente americano. Gracias al continente americano es que se da la revolución industrial. Por eso es que este choque
entre América y Europa es uno de los acontecimientos más importantes. Si no se hubiera dado este choque entre América y Europa, no existiera el sistema económico capitalista. ¿Se recuerdan de que estábamos hablando de los sistemas económicos en la clase anterior? Y hablábamos de que el precapitalismo, el sistema que existió antes del capitalismo, es el sistema que propició justamente la conquista de América. El sistema mercantilista, donde la acumulación de metales preciosos era lo más importante para las economías. Entonces, este mercantilismo no hubiera existido si no hubiera sido por todo el saqueo de metales preciosos que se hacen en América. Y no hubiera existido capitalismo si no hubiera existido anteriormente el sistema económico mercantilista. Entonces, todo esto tiene relación y quizás todavía no estamos en sí hablando de antropología económica, pero para entender la antropología económica tenemos que entender el contexto y tenemos que lograr visualizar desde lejos y entender cómo es que se configura el sistema económico capitalista. Y todo esto que ustedes están comentando, principios hegelianos, todo tiene relación con todo. Entonces vemos que la revolución industrial desde el punto de vista marxista existe gracias al choque, al encuentro que se da entre el viejo mundo y el nuevo mundo, como le decían al continente americano. La otra cuestión importante es de que vemos cómo el eurocentrismo es lo que predomina hasta nuestros días. Básicamente, este señor Dussel está diciendo el eurocentrismo sigue ahí, los estándares de belleza siguen siendo tal cual los impuso los europeos. ¿Qué es lo bonito? Lo bonito es como lo dice Europa. Lo bonito es tal cual lo describe Europa. Lo elegante es como lo dice Europa. Entonces vemos cómo está ahí ese eurocentrismo. Desde el punto de vista antropológico eso es bien interesante, porque incluso en nuestra formación nosotros aspiramos a formarnos para ser más eurocentristas. Entre más del centro de Europa es la universidad que está dando becas, más aspiramos a querer estudiar esa beca, lo que decía este señor Dussel en su tesis que plantea en el video. Hay una participación más y luego comenzamos a hablar acerca de la siguiente lectura, que es la de Godelier. Yo, quizás rapidito, porque Xiomara quería decir algo, pero va a ser súper rápido. Y es siempre retomando lo que usted mencionaba, esta cuestión de que él menciona este concepto, me parece, no sé si es de él o de alguien más, la descolonización epistemológica, comparándola a una geopolítica de conocimiento, y es que el límite no es Europa, hay otras cuestiones, y también cómo se da esta cuestión. Él dice un término y es como la modernidad ha creado efectos negativos en otras culturas y ha dejado como que, más que nada apuntado a esto de lo que él da, pero más que en economía, sino que una cuestión de eso, del pensamiento, aunque sí es economía, pero es el pensamiento que él impulsa, ¿verdad? Que es algo que todos sabemos, creo que todos sabemos que el pensamiento en general es eurocentrista, pero creo que hasta algún punto se puede perder en qué momento deja o es eurocentrista, y es bastante interesante cómo él busca a través también de la historia, porque él da el contexto histórico, comprender y conceptualizar realmente en dónde juega esta situación de la descolonización epistemológica. Gracias. De hecho, ahora es todavía más eurocentrista. Si se fijan, antes no habían llegado hasta estas culturas, China, Corea, la India y todo esto. Y ahora ya los coreanos, los surcoreanos hasta se mandan a operar los ojos para parecerse más a Occidente. Cada vez es más eurocentrista el pensamiento. Cada vez hay más eurocentrismo desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico. Bueno, muchas gracias por las participaciones en los primeros dos materiales. Ahora vamos con antropología y economía. Vean, este señor es Godelier y Godelier es marxista. Así que si ustedes se fijan, Godelier comienza a volarle no de una forma pacífica como lo hace Weber, sino que Godelier comienza a criticar y comienza a hablar igual que Marx. Comienza a hablar de explotación, comienza a hablar de plusvalía, comienza a hablar de desigualdad y comienza a hacer una crítica, porque el marxismo es crítica. Entonces, sobre Godelier, ¿qué les pareció la lectura? Y quizás aquí hay un punto importante que me gustaría leerlo. El hecho esencial es que todas las formas de organización
económicas y sociales, todas las sociedades que estudian los antropólogos están desde hace siglos. Vean, esto es lo que les mencionaba al inicio. Todas las culturas son, bueno, no todas, pero un montón de culturas que los antropólogos estudian son culturas mileniales, existen desde hace siglos, pero sobre todo a partir del siglo XIX, y aquí se encuentra con Polanyi hablando del siglo XIX, porque el siglo XIX es importantísimo y todavía no hemos llegado a la esencia de lo que tenemos que tratar este día, que es el siglo XIX. Desde el siglo XIX, del advenimiento del capitalismo industrial, sometidos por parte de Occidente a un continuo proceso de erosión, de disgregación, de destrucción o de mutación radicales. A esto se debe que quienes actúan como antropólogos, tanto si son profesionales como aficionados, universitarios o misioneros, administradores o simples viajeros, se encuentran atrapados en la contradicción de dedicarse por una parte al estudio de las sociedades, que su propia sociedad, que Occidente, ha contribuido grandísima parte a transformar o destruir, y no poder, por otra parte, evitar, justificar o denunciar esas destrucciones, facilitar o discutir esas transformaciones, evidentemente, puesto que esas transformaciones y esas destrucciones tienen una de sus principales causas en la denominación occidental. El antropólogo valora o desvalora esa forma. Vean, ese punto está bien importante y de hecho es una crítica que Godelier está haciendo. Godelier, entre líneas, les puedo decir, y desde mi punto de vista, dice, al final están estudiando culturas de que Occidente, quien crea la antropología, está destruyendo. Entonces le están sirviendo a Occidente y están estudiando cultura que el mismo Occidente va a destruir en determinado momento. Y eso es lo que pasa culturalmente y eso es lo que pasa también económicamente. Había no sé si ustedes han leído sobre Lenhart. Lenhart era un antropólogo que de hecho luego fue el profesor de la cátedra de historia de culturas primitivas después de Marcel Mauss en la Universidad de Francia, no me recuerdo en qué universidad de Francia, pero Lenhart era un antropólogo, primero era misionero y luego se hizo antropólogo, y decía que le tenía miedo a los antropólogos porque llegan con el pretexto de estudiar la cultura, pero al final es la entrada que tiene el capitalismo para luego destruir eso que comenzaron estudiando. Y eso es algo muy cierto. Y eso es algo que de entrada Godelier está criticando. Como les dije anteriormente, Godelier es marxista, entonces Godelier básicamente se dedica a criticar. Por aquí hay otro importante de Godelier, lo que les mencionaba de la hermandad que existe entre la antropología y la historia. La antropología y la historia no pueden ser o nacer por separado. Y la obra de Heródoto reivindica por ambas disciplinas como un antepasado común. No respete los signos de puntuación. Testimonia su condición necesaria de gemelas. Si se fijan, observamos también entre líneas cómo el materialismo histórico de Marx está presente en lo que Godelier escribe. Entonces, en todo el texto de Godelier lo que observamos es una crítica al siglo XIX, una crítica al capitalismo, una crítica a la explotación y una crítica a Occidente. Eso está presente ahí, pero desde una óptica marxista. Godelier todavía no comienza a hacer énfasis desde el punto de vista sustantivista, sino que más es una crítica marxista todavía. El más sustantivista de todos los antropólogos económicos que estamos estudiando es Polanyi, que Polanyi está en medio de todos, ni marxista, ni tampoco al lado de Weber. Los escucho con esta lectura, ¿qué les pareció interesante o qué les pareció más complicado? Yo tenía la mano levantada. Adelante. Bueno. Y luego Gómez. ¿Yo o quién? Opine usted y luego quien más quería opinar. No hay problema, quien opine. Yo fui, perdón, que no, es que lo que pasa es que estoy recibiendo la clase con el teléfono y esta tontera no da para la mano, se traba, y entonces ahí va a perdonar, licenciado, la abuso. Pero después hablo yo, ay, perdón, mil disculpas. Si quiere ahorita comente de una vez. Perdón, mira, Sema, perdón. Bueno, vaya, a mí me parece bastante interesante cuando habla de Oliver, ¿verdad? Porque
Él lo ve desde un punto de vista bastante marxista, pero y desde el antropólogo, el compromiso del antropólogo a tener que investigar, y me parece bastante irónico que en esta época que se dieron tantos abusos, ¿verdad? Abusos de poder, y más que estamos, y no estamos hablando de esta época del neoliberalismo, y como todo un eurocentrismo, ¿verdad? De estos grandes antropólogos o sociólogos de esta época nunca se pronunciaron. Igual aquí en El Salvador se dio, ¿verdad? Vemos a Espinos hablando de la caña de azúcar, de los cultivos, que son una belleza, cuando tras de eso hay una gran explotación en las azucareras. Entonces, como ese compromiso, yo lo veo así de esta manera, no se dijo nada, nunca dijeron nada. Y hay un actor que yo quisiera mencionar que se llama, si no me equivoco, Max Bloch, que es un historiador que estuvo exiliado, que habla, que dice, cuéntame, papá, cuéntame la historia, o ¿para qué sirve la historia? Y habla y dice algo, que la historia genera un poder en el Estado. Entonces, dependiendo cómo yo cuento la historia, o la historia va generando, también va creando ese poder, y que al final ese poder, ¿verdad? Lo que quiere es, si hay un poder, hay una estabilidad económica, como lo habla Polanyi también de la estabilidad, ¿verdad? Que la economía da la paz, ¿verdad? Si hay una estabilidad económica es la paz, algo así. Perdón. Gracias. Carlos Pacheco. Ibérase, Malik. Si queda tiempo, entonces. Después digo yo. Bueno. Yo quería decir unos puntos de lo del día que me llamaron la atención. Usted dijo que este señor es meramente marxista. Entonces, hay un comentario que pone que me quedé pensando, que él dice que Max Weber fue uno importante, ¿verdad? Pero no ha sido un fundador, y él empezó a hablar ya después en el siglo XIX, donde está Morgan, no sé si Maine, no sé cómo se pronuncia, y Marx como fundador del marxismo, que ya es una ideología. Entonces me llamó la atención como lo mencionó él ahí. Y lo que les había mencionado de las cosas que me llamaron la atención, empezó él hablando de las primeras crisis. Entonces, me llamó la atención porque en esto mencionó la Revolución Francesa, y hay algo que en lo que inicia, dice: la antropología habla tanto de su propia sociedad como la que está estudiando, cuando pone en manifiesto sus diferencias. Esto lo dice, creo que al inicio, pero me llamó bastante la atención. Otra de las cosas que me llamó la atención es de que, por ejemplo, yo no había escuchado sobre estos señores que hicieron una de las teorías económicas y políticas, y menciona que las ideas de economía política es algo meramente de países capitalistas. Entonces, estos señores, que igual sus nombres son bien complicados, no sé cómo mencionarlos, pero ellos presentaron principios de estas teorías, económica y política. Y hay otro en el que me llamó también la atención, porque él expresa matemáticamente en una teoría, pues sí, matemática, la parte de la antropología y la economía en estadística. Ese señor se llama... Pareto. Me llamó la atención. Y de la parte que menciona también de
de los 100 años de paz, me recordó eso, lo de la Gran Depresión, lo que le mencionaba, que yo no tenía conocimiento de esto y se me ha hecho interesante porque pues no lo sabía y creo que para eso son las lecturas, ¿verdad? Para conocer sobre esto. Y las tesis que son muy importantes sobre el trabajo de las sustancias de valor de cambio del mercado de Ricardo y Smith. Creo que ya lo había mencionado, ¿verdad? Los Pero, clásicos. sí, me parece también importante mencionar eso, como también Robert, algo así, donde propuso un esquema general de la revolución económica occidental. Mm, Me gusta cómo este señor Baudelaire lo ha mencionado, porque lo ha hecho bien explícito, o sea, sí es algo técnico, pero creo que es bueno a veces leer algo técnico porque así uno va conociendo palabras pues nuevas. Y las menciona en 3 fases, que es la economía familiar, economía urbana y de la urbana a la nacional. Son uno de los puntos más importantes que me llamó la atención. Y luego ya menciona, aparte, empieza mencionando el siglo XVIII, más o menos ahí, y luego como una línea de red de conocimiento en el siglo XIX. Y ya en el siglo XX menciona los que ya conocemos, como Malinowski, Boas y todos estos, pero esto ya es más enfocado en la antropología. Creo que estos son los puntos más importantes que yo vi en la lectura de Baudelaire. La verdad que me gustó porque creo que logré captar quizás un 80% y conocí algunas cosas que yo no tenía en cuenta y palabras que también él menciona, como por ejemplo las teorías que están basadas en la apolo- son ap- apologénicas, que es parte de la teoría histórica racional. Son cosas que a veces uno va conociendo conforme va leyendo cosas un poco más técnicas. Pero creo que es buena porque se da a entender. Esa es mi participación con Baudelaire. Gracias. Si se fijan, obviamente Godelier no es de las lecturas que se entienden a la primera, solo si sacáramos una lista de todos los autores que él menciona, es un tremendo repertorio, ya para ubicarse en tiempo y espacio con todo lo que Godelier está diciendo es bien complicado, pero igual lo que estamos haciendo es tratando de entender las lecturas y tratando de familiarizarnos con las posturas de cada uno de los autores que estamos estudiando, y si se fijan, Godelier acá ya se va encaminando al siglo XIX y se van encontrando con Polanyi, que si bien es cierto, no son absolutamente de la misma línea, pero sí los dos tienen un toque de Marx. Los dos tienen a Marx presente, y Polanyi no es marxista, pero tampoco es antimarxista. Entonces se van encontrando, y a partir de aquí ya tiene bastante relación el capítulo 1 de la Gran Transformación con el capítulo 1 de Antropología y Economía de Godelier. ¿Alguien más iba a participar? ¿Y qué hora tenemos? Son las 6:30. Si escuchamos su participación y hasta acá llega la clase, quedamos pendientes de explicar la línea del tiempo, donde íbamos a hablar acerca de la escuela de pensamiento clásica, la crisis de 1929, el intervencionismo con Keynes y con el presidente Roosevelt, y luego en los 40, 44 precisamente, los Bretton Woods, y luego en el 80 el consenso de Washington, donde nace nuevamente el liberalismo, pero ahora bajo el nombre de modelo neoliberal. De eso quedamos pendientes, necesitamos unos 35 minutos para que se los pueda explicar, pero escuchamos su comentario. No sé si va a hablar Carmen o yo. Quien sea, usted mejor, y luego ella. Algo rápido. Vaya, sí, me pareció bastante interesante que al principio Godelier cita a George creo que se pronuncia, que habla sobre la importancia de los etnólogos actualmente, ¿verdad? Todo lo que aportan a lo que es la economía contemporánea,
me pareció bastante interesante porque decía que aportaban un poco más que los economistas de hoy en día, ¿verdad? Y también quizás ya lo último que decía también era sobre cómo la antropología, la historia, la sociología y la economía, pues si en conjunto pueden hacer un buen aporte, ¿verdad? A lo que es en sí la economía y que deberían dejar de haber estas arbitrariedades y de poner oposiciones entre estas ciencias. Eso sería. Bueno, entonces llegamos hasta acá. Muchísimas gracias por la paciencia de escucharme tanto. Y cualquier consulta estoy a la orden. Revisen ahí, revisen la rúbrica, por favor. Lo que vamos a hacer en el ensayo es escribir todo esto. ¿Qué es la antropología económica? ¿Cuándo se origina la antropología económica? ¿Quiénes son los teóricos de la antropología económica? ¿Cuál es el contraste con el capitalismo? ¿Cuál es el contraste con el marxismo? Y para la próxima clase quedamos pendientes, siempre hay lectura, y quedamos pendientes de hablar del capítulo 1 de la gran transformación de Karl Polanyi. Así que muchísimas gracias. Una pregunta, disculpe.